Eso mucho tiene que ver con temas que vamos a discutir en las otras partes, como el hecho de cómo vincular y fortalecer la relación entre la comunidad científica con los actores sociales y las necesidades de nuestro país, así como también qué cambios tenemos que hacer nuestras instituciones para vincularnos estrechamente con un desarrollo científico y tecnológico para el caso de México. Es verdaderamente lamentable que no tengamos una estrategia verdaderamente nacional para impulsar lo que amablemente usted nos comenta. Muchas gracias. Aquí adelante teníamos una segunda pregunta. Con lo que comentaba el compañero. Ay, perdón. Muchas gracias. Sí, la pregunta, pues efectivamente en las instituciones, en la educación en México, pues hay problemas muy serios, pues hasta de vinculación institucional. Entonces, pues mi pregunta estaba semejante a la del compañero en relación a qué han hecho las instituciones mexicanas para vincularse y resolver esta problemática, porque pues nosotros lo vemos en diferentes foros, en congresos, y algunos presentamos propuestas, pero pues no vemos que haya a veces eco, ¿no?, en esa situación. Gracias. Muchas gracias. Como traemos el acicate del tiempo, les voy a suplicar que nos permitan restringir nada más a 2 intervenciones después de que los panelistas participen. Escucharemos la relatoría y al final, entre una actividad y otra, acérquense por favor a aquellos a quienes quisieran haberles planteado sus preguntas para de una manera más personal poder hacerlo. Siendo así, le pedimos a nuestra relatora, la maestra Claudia Hernández, nos haga su primer comentario, por favor. Sí, en efecto, la primera pregunta, que es referente a la ciencia, tecnología, y que debe ser referida y entendida de los procesos sociales, veíamos que, y lo que contestaron a las diferentes preguntas era pues que la ciencia y la tecnología deben ser referidas desde los procesos sociales, pero para permitir y fortalecer un ámbito, desde el ámbito académico. Hoy enfrentamos una sociedad en donde no solo está implicada una sociedad del conocimiento, donde implica de alguna manera que el alumno no solamente esté lleno de tanta información, sino realmente sepa aplicarla, analizarla en su contexto. La necesidad del país que debe resolver es el crecimiento económico. Decían que era una parte muy preocupante y que debemos considerar. Considerar el contexto también es muy relevante, porque se debe buscar la forma para hacer agentes más competitivos, agregándolo un valor, decíamos, a la innovación tecnológica, a la investigación científica y la transferencia de conocimiento. La experiencia de la innovación educativa, decían también que se dirige a los métodos y que se invierte más en las discusiones que en esos mismos métodos que hablaban, y no en los ideales o en los fines de una institución. Y bueno, se propuso el último, que se debería de alguna manera pensar de manera global y actuar de manera local en la educación y aplicar el conocimiento a la comunidad y en los cambios necesarios que se deben hacer en cuanto a la ciencia, tecnología y sociedad. Eso es el resumen en general. Muchas gracias. Pasaríamos a la segunda pregunta, y como ya no estamos ahora leyendo la semblanza de los participantes, creo que nos podemos ir un poquito más de corrido. La segunda pregunta dice: ¿cómo fortalecer desde el ámbito académico los vínculos entre la comunidad científica y tecnológica con los diferentes actores y necesidades sociales? Empezamos en el mismo orden con el doctor Dager, por favor. Sí, el asunto de la relación entre los actores sociales y los actores educativos no tiene respuesta únicamente en el ámbito educativo, sino es una respuesta que tiene que ver con la construcción de sociedad. En las cosas que hacemos en la actividad universitaria,
Siempre estamos proponiendo que nuestros egresados sean los agentes de cambio, que quienes trabajan en ciencia y tecnología provoquen las transformaciones que la sociedad necesita. Y se hace en base a formar personas en un ambiente intelectual, ético, con las capacidades científicas para hacerlo. Muchas veces la relación que se da entre los distintos actores no puede analizarse si no se compara contra algo. Ese algo contra el que pudiéramos compararlo en este momento es contra los postulados del desarrollo local. Un postulado de desarrollo local presupone que tiene que haber una institucionalidad en la articulación de las distintas instancias, o sea, entre los actores locales, el Estado y la sociedad civil, ¿no? Y tal vez dando un poco de respuesta a las dos preguntas que nos hacían hace un momento, ¿no? En esa óptica de desarrollo local, hay que dirigir la reflexión científica, académica y tecnológica hacia la contextualización de lo que ocurre en el entorno. O sea, no se puede analizar la ciencia y el avance del conocimiento si no se contextualiza en el ambiente en el que se va a aplicar, en el ambiente en el que se va a desarrollar, porque entonces estaríamos fuera de la cualidad de la pertinencia. Y esto implicaría que estemos centrados en los problemas que la sociedad tiene, o que la comunidad tiene. Pero los problemas que la comunidad tiene debemos dividirlos en dos. Unos que son los que la comunidad reconoce como problemas en su contexto, y otros que están ahí presentes pero que no son reconocidos por la propia comunidad, ¿no? Y en ese ambiente es en el que tenemos que reforzar las relaciones entre actores sociales y actores educativos o del ámbito académico y científico. Las respuestas que debemos dar necesariamente tienen que ir con el planteamiento de nuevas formas de enseñar, nuevas propuestas educativas, pero también nuevas formas de entender lo que es el desarrollo científico y tecnológico. Siempre hablamos de que tenemos una gran brecha tecnológica de México, pero cuando hablamos de brecha tecnológica, la mayoría de nosotros entiende la distancia que nos separa entre el desarrollo tecnológico de México y el desarrollo tecnológico de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de Canadá, de Estados Unidos. Cuando que en este contexto en el que debemos dar respuesta a nuestras necesidades, la brecha tecnológica debe ser, y es la que debemos atender como prioritaria, aquella que nos separa de tener los elementos para atender nuestras propias necesidades, que muchas veces son mucho más simples, que muchas veces son menos complejas que las necesidades que pueden tener los países altamente industrializados. Y por otro lado, ¿cómo debe contribuir el avance de la ciencia y el conocimiento para el desarrollo de la sociedad y cómo se debe dar esta interacción? En principio deberíamos generar una serie de indicadores que nos digan que esta interacción está sirviendo para algo. De nada servirían 30, 40 o 50 años de avance científico y tecnológico en un país en el que los indicadores de pobreza siguen igual o peor. De nada servirían tantos años de avance científico y tecnológico en un país en el que los indicadores de índices de educación, de índices de ingreso, de índices de atención a la salud están igual o peor. Entonces, esa interrelación entre quienes trabajan o quienes trabajamos en ciencia y tecnología y avance del conocimiento con las necesidades sociales no está haciendo clic. Y no está haciendo clic porque algo nos está faltando, algo falta en ese enlace
algo falta en esa interacción. Y lo primero que se nos ocurre es la generación de esas políticas públicas de desarrollo que lleven ese conocimiento y esa ciencia convertida en un programa que le llega a la comunidad para atender sus necesidades. ¿Cuál debe ser el papel de una institución educativa? Bueno, si la institución educativa está en el centro y a nuestro costado tenemos a todos los sectores del país que tienen necesidades de atención en salud, de pobreza, de marginación, de educación, etcétera. Y en el otro costado tenemos al Estado y a la empresa privada, a los capitales, que hoy día son los que generan empleos. O sea, no se puede en este país hablar de generación de empleos sin la participación del sector privado, ¿no? Cuando yo egresaba de la universidad hace algunos años, el principal empleador era el Estado. Hoy día eso ya no es así. Los generadores de empleo son los inversionistas, los generadores de empleo son los que mueven el capital privado. Los generadores de empleo serían las inversiones que un país como este lograra atraer del exterior y que vinieran a trabajar de la mano con las necesidades de desarrollo del país, no a una colonización en una sola vía o en un solo sentido. Y esto pone a la universidad con el deber moral, sobre todo a la institución pública, en el deber moral de interactuar como mediador entre los sectores que necesitan la atención y los sectores que pueden proveer esa atención, sea Estado, sea iniciativa privada. Y debemos tener el suficiente talento y la creatividad de que todo ese avance del conocimiento, que al mismo tiempo nos lleva también a estudiar el entorno y los problemas sociales en nuestras áreas de investigación social, deben servir para tener esa sensibilidad de generar propuestas viables para atender esas necesidades, para sacar del subdesarrollo, para generar propuestas de desarrollo de acuerdo a las vocaciones y a la identidad cultural de cada uno de estos sectores, y proponérselas, llevar estas propuestas que necesariamente tienen que ser viables y bien planteadas al Estado o a la iniciativa privada, y que puedan ver que no está reñido hacer inversión o promover desarrollo con los sectores que más lo necesitan y seguir creciendo, seguir invirtiendo y seguir proponiendo cosas en este país. Ese pudiera ser un buen papel para las instituciones académicas, ese debiera ser un buen papel para las instituciones, sobre todo las instituciones públicas en este país. Muchas gracias. Raúl, por favor. Muchas gracias. Fortalecer esta relación me parece que no depende exclusivamente de una responsabilidad de las instituciones de educación superior y de ciencia y tecnología. Se trata de crear una nueva cultura. Los empresarios en México no confían en la comunidad científica. Hay demasiadas instituciones de educación superior, muchas de ellas que no merecen ni siquiera la denominación de universidades. En muchos casos son buenas escuelas, en el mejor de los casos. Pero una universidad en el siglo XXI es una universidad que debe desarrollar nuevos conocimientos, además de formar recursos humanos de mucha calidad. Desde ahí ya empezamos mal. El sector privado en México no tiene la convicción de invertir para beneficiarse en el futuro de esa inversión. Aquí los nuevos conocimientos a las pequeñas, medianas, grandes empresas no les cae del cielo. No tienen capacidad de las propias empresas para desarrollar nueva ciencia, nueva tecnología aplicada al proceso de producción. Por lo tanto, aquí de lo que se trata es de crear una nueva cultura. Pero esta nueva cultura tampoco se crea de la noche a la mañana, se requieren políticas públicas desde el Estado que impulsen la vinculación entre la comunidad científica y el aparato productivo. Estoy convencido que, como bien se decía, el sector de pequeñas y medianas empresas es el sustento fundamental de cualquier economía. No ha habido en la historia de la humanidad
que un país alcance un nivel de desarrollo sin que fortalezca previamente sus pequeñas y medianas empresas. Cuando yo asumí en su momento, ya no soy el presidente de la Asociación Mexicana de Pequeñas y Medianas Empresas, pero cuando lo fui, yo recibí esa asociación con 12 centros para el desarrollo de las pymes en México. Y después de 4 años entregamos una red de 83 centros para el desarrollo de las pymes. ¿Cómo lo hicimos? Aplicando simplemente una lógica fundamental. ¿Dónde se desarrollan nuevos conocimientos? En las instituciones públicas y en algunas importantes privadas, pero solo algunas. Abrimos un centro para el desarrollo de las pymes en cada una de las universidades que estaban convencidas de esto. Y hoy están funcionando en red, pero requieren el apoyo financiero de las pequeñas y medianas empresas. ¿De qué sirve que nosotros estemos impulsando nuevos conocimientos? Su aplicación requiere de un financiamiento también. Todas estas políticas públicas requieren efectivamente de un apoyo del Estado que nos permita ser consecuentes con esa estrategia que está faltando para tener patentes. Talento humano existe, hay capacidad. Somos un gran país que tiene sin duda la oportunidad de convertirse en un centro fundamental en el mundo para el desarrollo de nueva ciencia y nueva tecnología aplicado a un desarrollo sustentable hacia el futuro. Pero para ello, insisto, se requieren políticas públicas que fortalezcan esta estrategia. Muchas gracias. Marcela, si nos haces un comentario, por favor. El tema es fuerte. Yo diría que si uno mira las instituciones académicas, de manera natural y interna tiene un ámbito que tiene que ver con la generación de conocimiento, le llamamos investigación o generación de conocimiento, que se ha impulsado muchísimo en los últimos 20 años en México a nivel nacional, es decir, realmente comprometer a las instituciones con esa función en términos de también la formación de recursos humanos. Y esa dualidad entre la formación de conocimiento y la formación de recursos humanos, yo creo que el doctor Miguel Ángel Navarro la habló hace un rato. Es decir, cómo tiene que cambiar el currículum, cómo se tienen que articular estos procesos de generación de conocimiento y formación de recursos humanos para generar seres en algún sentido más productivos. Y lo lamento, pero cuando todos decimos México es cada vez un país más productivo, nunca nos preguntamos sobre la productividad de cada uno de nosotros como sujetos. Y entonces, de cara a la sociedad, ¿cuál es la sociedad que estamos integrando, no? Parece que cuando hablamos de México, como que nos volvemos medio esquizofrénicos y nos salimos de la burbuja y vemos un país que no produce, pero no nos vemos a nosotros, ¿no? No comparamos el número de investigadores que está produciendo Brasil con el que está produciendo México, ¿no? Es lamentable. México llegó muchos años antes a la educación superior. Y hoy tiene un reto muy fuerte las instituciones de educación superior en eso que se llama generación de conocimientos. Y yo digo, y de cara a la sociedad, habría que agregarle con aspectos éticos y de conciencia social integrada a la formación de esos sujetos. Entonces, efectivamente, sujetos que generan conocimiento con estos aspectos. Entonces, ahí lo dejo porque el tema es enorme y apasionante, como lo dijo el doctor Miguel Ángel, y si no, podría caer en hablar trivialidades. Entonces, nada más lo señalo como hay indicadores, como el número de investigadores que hoy México está produciendo, que nos dice, foco, algo grave sucede en el país, muy grave, en las instituciones de educación superior. Y ahora veo la otra cara de este aspecto, que tiene que ver con algo que mencionó nuestro colega de Litson hace un rato, y tiene que ver con la otra manera de ver vinculación. Bueno, el colega de la Veracruzana también lo vio, que es lo que hoy le han denominado vinculación, que tiene dos grandes brazos, que es empresa y sociedad. Empresa lo mencionó el compañero de la Universidad Veracruzana, y yo sería incapaz de hablar de eso, porque si de algo no sé, es de eso, ¿sí? Cómo generar empresas, cómo hacerlas productivas. Entonces, él ya dijo muchas cosas. Y el otro brazo en el que sí trabajé
que es la generación o la incorporación de esta producción de ciencia y tecnología a espacios que si no impulsamos su desarrollo, no creo que lleguemos a caer en situaciones tan grotescas como las que hoy vive África, pero ya hoy vivimos situaciones de pobreza en ciertas zonas del país que deberían de alarmarnos a todos. Y que ahí debería de haber una vinculación entre la sociedad. Ahora, ¿cómo vivimos esa vinculación? Instalo un investigador con un grupo de estudiantes para ver qué servicio social hace. Por favor, no hagan eso, ¿no? Cuando llevamos investigadores justo del Politécnico y de la UNAM a espacios como Mazatlán de Villa de Flores o Tlahuitoltepec, para que ellos decidieran qué necesitaban, y entonces necesitamos gente que supiera cómo desarrollar orquídeas, cómo se importaban las orquídeas, y vivieron ahí por espacios de 6 meses, con procesos financiados por el CONACYT, con proyectos, digamos, bien armados, donde no va un grupo de gente a ver qué servicio social hace y cómo lo cubre, sino unimos a los científicos de muy alto nivel para que se desarrolle tecnología propia para el desarrollo de esas zonas. Y esa sí es vinculación social. Y eso también le está faltando por toneladas a este país. Y ahí se aprenderían los jóvenes el desarrollo tecnológico en un contexto que efectivamente lo articula, no porque no nos parezcamos a China o a Francia, simplemente porque lo que nosotros necesitamos para el desarrollo de orquídeas en Mazatlán de Villa de Flores o el desarrollo, digamos, hasta se me fue la palabra, pero de ciertas características alimentarias para la Sierra de Oaxaca, no lo vamos a encontrar en otra parte. Entonces, los científicos, los jóvenes y los locales, que son los únicos interesados, tienen que crecer en esa forma de desarrollo. Y lo último que diría es, se dice mucho, pero no le estamos dando políticas claras. México tiene su última oportunidad de bono demográfico, ¿sí? Hoy los jóvenes que cruzan la media superior, ojalá en esto que dicen, ¿qué podemos hacer las universidades? Ahí generemos hoy otros jóvenes donde el mensaje no sea a ver qué changarro sales a poner, ¿sí? Porque parece que llevamos los últimos 15 años diciéndole a los jóvenes que la solución es qué changarro pones. Y se ha changarrizado México de una manera. Entonces hay que ver cómo hemos crecido en producto de investigación y además qué ha pasado con esa changarrización de los últimos 10 años. O sea, ¿cuál es el bienestar de esos jóvenes? Yo ahí lo dejo, me parece que hay muchísimo que las instituciones académicas podrían hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Le pedimos ahora al arquitecto Arcia, por favor, su comentario. Sí. Al igual que en México, Nicaragua no es la excepción, ¿no? Las empresas, la pequeña, mediana y gran empresa, pues históricamente se han desarrollado en un ambiente donde las universidades no tienen absolutamente nada que ver. Pero ahora con este asunto de los tratados de libre comercio, de la posibilidad de poder entrar a mercado y las exigencias de este mercado, cuando ya se comienza a hablar sobre trazabilidad, sobre inocuidad de los alimentos, sobre certificación de los productos y los alimentos. Entonces se ha dado cuenta la pequeña y mediana industria, empresas por lo menos, que no tienen la posibilidad de poder cumplir con todos estos requisitos por sí mismas, porque no tienen infraestructura, no tienen la capacidad tecnológica, no tienen el recurso humano ya preparado para poder enfrentar este problema. Hoy por hoy las empresas se han comenzado a acercar a las universidades y eso ha demandado de nosotros establecer algunos mecanismos que flexibilicen nuestra estructura organizativa y que aparezcan algunas alternativas dentro de nuestras universidades que den respuesta precisamente a este contexto, ¿no? Y es así como aparece en nuestra universidad el programa de atención empresarial, donde hemos atendido alrededor de unos 30 emprendedores y se han financiado alrededor de unas 17 planes de negocio entre $1 y $10,000, planes de negocios que tienen base tecnológica. Hoy por hoy son empresas bastante exitosas con una
con una facturación de más de $100.000 al año y que ya pues comienzan a ser, digamos, empresas que están incursionando en mercados extranjeros. La otra cosa muy importante es que había que crear también espacios de convergencia